5. Vida de Juan Facundo Quiroga. Au surplus, c'est très appartenait au caractère originel de Jean Humet. L'homme de la nature et qui n'a pas encore appris à contenir ou déguiser ses passions, le montre dans toute leur énergie et se livre à toute leur impétuosité. Alix, Histoire de l'Empire Ottoman. Nota del narrador, la cita dice: además, estos rasgos pertenecen al carácter original de la raza humana. El hombre de la naturaleza y que aún no ha aprendido a contener o disfrazar sus pasiones, las muestra con toda su energía y se entrega a toda su impetuosidad. Infancia y juventud. Media entre las ciudades de San Luis y San Juan, un dilatado desierto que por su falta completa de agua recibe el nombre de travesía. El aspecto de aquellas soledades es por lo general triste y desamparado, y el viajero que viene del oriente no pasa la última represa o aljibe de campo sin proveer sus chifles de suficiente cantidad de agua. En esta travesía tuvo lugar una vez la extraña escena que sigue. Las cuchilladas, tan frecuentes entre nuestros gauchos, habían forzado a uno de ellos a abandonar precipitadamente la ciudad de San Luis y ganar la travesía a pie con la montura al hombro, a fin de escapar de las persecuciones de la justicia. Debían alcanzarlo dos compañeros, tan luego como pudieran robar caballos para los tres. No eran por entonces sólo el hambre o la sed los peligros que le aguardaban en el desierto aquel. Que un tigre cebado andaba hacia un año siguiendo los rastros de los viajeros, y pasaban ya de 8 los que habían sido víctimas de su predilección por la carne humana. Suele ocurrir a veces en aquellos países en que la fiera y el hombre se disputan el dominio de la naturaleza, que éste cae bajo la garra sangrienta de aquella. Entonces el tigre empieza a gustar de preferencia su carne y se llama cebado cuando se ha dado a este nuevo género de caza, la caza de hombres. El juez de la campaña inmediata al teatro de sus devastaciones convoca a los varones hábiles para la correría y bajo su autoridad y dirección se hace la persecución del tigre cebado que rara vez escapa a la sentencia que lo pone fuera de la ley. Cuando nuestro prófugo había caminado cosa de 6 leguas, creyó oír bramar el tigre a lo lejos, y sus fibras se estremecieron. Es el bramido del tigre un gruñido como el del cerdo, pero agrio, prolongado, estridente, y que sin que haya motivo de temor, causa un sacudimiento involuntario en los nervios, como si la carne se agitara ella sola al anuncio de la muerte. Algunos minutos después, el bramido se oyó más distinto y más cercano. El tigre venía ya sobre el rastro, y sólo a la larga distancia se divisaba un pequeño algarrobo. Era preciso apretar el paso, correr, en fin, porque los bramidos se sucedían con más frecuencia, y el último era más distinto, más vibrante que el que le precedía. Al fin, arrojando la montura a un lado del camino, dirigióse el gaucho al árbol que había divisado, y no obstante la debilidad de su tronco, felizmente bastante elevado, pudo trepar a su copa y mantenerse en una continua oscilación, medio oculto entre el ramaje. Desde allí pudo observar la escena que tenía lugar en el camino. El tigre marchaba a paso precipitado, oliendo el suelo y bramando con más frecuencia a medida que sentía la proximidad de su presa. Pasa adelante del punto en que ésta se había separado del camino y pierde el rastro. El tigre se enfurece, remolinea, hasta que divisa la montura, que desgarra de un manotón, esparciendo en el aire sus prendas. Más irritado aún con este chasco, vuelve a buscar el rastro, encuentra al fin la dirección en que va y levantando la vista divisa a su presa, haciendo con el peso balancearse el algarrobillo, cual la frágil cuña cuando las aves se posan en sus puntas.
Desde entonces ya no bramó el tigre. Acercábase a saltos y en un abrir y cerrar de ojos sus enormes manos estaban apoyándose a dos varas del suelo sobre el delgado tronco, al que comunicaban un temblor convulsivo que iba a obrar sobre los nervios del mal seguro gaucho. Intentó la fiera dar un salto, impotente. Dio vuelta en torno del árbol, midiendo su altura con ojos enrojecidos por la sed de sangre, y al fin, bramando de cólera, se acostó en el suelo, batiendo sin cesar la cola, los ojos fijos en su presa, la boca entreabierta y reseca. Esta escena horrible duraba ya 2 horas mortales. La postura violenta del gaucho y la fascinación aterrante que ejercía sobre él la mirada sanguinaria, inmóvil, del tigre, del que por una fuerza invencible de atracción no podía apartar los ojos, habían empezado a debilitar sus fuerzas. Y ya veía próximo el momento en que su cuerpo extenuado iba a caer en su ancha boca, cuando el rumor lejano del galope de caballos le dio esperanza de salvación. En efecto, sus amigos habían visto el rastro del tigre y corrían sin esperanza de salvarlo. El desparramo de la montura les reveló el lugar de la escena, y volar a él, desenrollar sus lazos, echarlos sobre el tigre, empacado y ciego de furor, fue la obra de un segundo. La fiera, estirada a 2 lazos, no pudo escapar a las puñaladas repetidas con que, en venganza de su prolongada agonía, le traspasó el que iba a ser su víctima. Entonces supe lo que era tener miedo, decía el general don Juan Facundo Quiroga, contando a un grupo de oficiales este suceso. También a él le llamaron Tigre de los Llanos, y no le sentaba mal esta denominación a fe. La frenología y la anatomía comparada han demostrado, en efecto, las relaciones que existen en las formas exteriores y las disposiciones morales entre la fisonomía del hombre y de algunos animales a quienes se asemeja en su carácter. Facundo, porque así lo llamaron largo tiempo los pueblos del interior, el general don Facundo Quiroga, el excelentísimo brigadier general don Juan Facundo Quiroga, todo eso vino después, cuando la sociedad lo recibió en su seno y la victoria lo hubo coronado de laureles. Facundo, pues, era de estatura baja y fornida. Sus anchas espaldas sostenían sobre un cuello corto una cabeza bien formada, cubierta de pelo espesísimo, negro y ensortijado. Su cara, un poco ovalada, estaba hundida en medio de un bosque de pelo, a que correspondía una barba igualmente espesa, igualmente crespa y negra, que subía hasta los juanetes bastante pronunciados para descubrir una voluntad firme y tenaz. Sus ojos negros, llenos de fuego y sombreados por pobladas cejas, causaban una sensación involuntaria de terror en aquellos sobre quienes alguna vez llegaban a fijarse. Porque Facundo no miraba nunca de frente, y por hábito, por arte, por deseo de hacerse siempre temible, tenía de ordinario la cabeza inclinada y miraba por entre las cejas, como el Ali Bajá de Montvoisignon. El Caín que representaba la famosa compañía Ravel me despierta la imagen de Quiroga, quitando las posiciones artísticas de la estatura, que no le convienen. Por lo demás, su fisonomía era regular y el pálido moreno de su tez sentaba bien a las sombras espesas en que quedaba encerrada. La estructura de su cabeza revelaba, sin embargo, bajo esta cubierta selvática, la organización privilegiada de los hombres nacidos para mandar. Quiroga poseía esas cualidades naturales que hicieron del estudiante de Brion el genio de la Francia, y del mameluco oscuro que se batía con los franceses en las pirámides, el virrey de Egipto. La sociedad en que nacen da a estos caracteres la manera especial de manifestarse. Sublimes, clásicos, por decirlo así,
van al frente de la humanidad civilizada en unas partes. Terribles, sanguinarios y malvados son, en otras, su mancha, su oprobio. Facundo Quiroga fue hijo de un sanjuanino de humilde condición, pero que avecindado en los llanos de La Rioja, había adquirido en el pastoreo una regular fortuna. El año 1799 fue enviado Facundo a la patria de su padre, a recibir la educación limitada que podía adquirirse en las escuelas, leer y escribir. Cuando un hombre llega a ocupar las 100 trompetas de la fama con el ruido de sus hechos, la curiosidad o el espíritu de investigación van hasta rastrear la insignificante vida del niño para anudarla a la biografía del héroe, y no pocas veces, entre fábulas inventadas por la adulación, se encuentran ya en germen en ella los rasgos característicos del personaje histórico. Cuéntase de Alcibíades que jugando en la calle se tendía a lo largo del pavimento para contrariar a un cochero, que le prevenía que se quitase del paso a fin de no atropellarlo. De Napoleón, que dominaba a sus condiscípulos y se atrincheraba en su cuarto de estudiante para resistir a un ultraje. De Facundo se refieren hoy varias anécdotas, muchas de las cuales lo revelan todo entero. En la casa de sus huéspedes jamás se consiguió sentarlo a la mesa común. En la escuela era altivo, huraño y solitario. No se mezclaba con los demás niños sino para encabezar en actos de rebelión y para darles de golpes. El magíster, cansado de luchar con este carácter indomable, se provee una vez de un látigo nuevo y duro, y enseñándolo a los niños, aterrados, «Este es», les dice, para estrenarlo en Facundo. Facundo, de edad de 11 años, oye esta amenaza y al día siguiente la pone a prueba. No sabe la lección, pero pide al maestro que se la tome en persona, porque el pasante lo quiere mal. El maestro condesciende. Facundo comete un error, comete 2, 3, 4. Entonces el maestro hace uso del látigo, y Facundo, que todo lo ha calculado, hasta la debilidad de la silla en que su maestro está sentado, dale una bufetada. Vuélcalo de espaldas, y entre el alboroto que esta escena suscita, toma la calle y va a esconderse en ciertos parrones de una viña, de donde no se le saca sino después de 3 días. ¿No es ya el caudillo que va a desafiar más tarde a la sociedad entera? Cuando llega a la pubertad, su carácter toma un tinte más pronunciado, cada vez más sombrío, más imperioso, más selvático. La pasión del juego, la pasión de las almas rudas, que necesitan fuertes sacudimientos para salir del sopor que las adormeciera, domínalo irresistiblemente desde la edad de 15 años. Por ella se hace una reputación en la ciudad, por ella se hace intolerable en la casa en que se le hospeda. Por ella, en fin, derrama por un balazo dado a un Jorge Peña el primer reguero de sangre que debía entrar en el ancho torrente que ha dejado marcado su pasaje en la tierra. Desde que llega a la edad adulta, el hilo de su vida se pierde en un intrincado laberinto de vueltas y revueltos por los diversos pueblos vecinos. Oculto unas veces, perseguido siempre, jugando, trabajando en clase de peón, dominando todo lo que se le acerca y distribuyendo puñaladas. En San Juan muéstranse hoy, en la quinta de los Godoyes, tapias pisadas por Quiroga. En La Rioja las hay de su mano, en Fiambalá. Él enseñaba a otras en Mendoza, en el lugar mismo en el que una tarde hacía traer de sus casas 26 oficiales de los que capitularon en Chacón para hacerlo fusilar en expiación de los manes de Villafañe. En la campaña de Buenos Aires también mostraba algunos monumentos de su vida de peón errante. ¿Qué causas hacen a este hombre criado en una casa decente, hijo de un hombre acomodado y virtuoso, descender a la condición del gañán y en ella escoger el trabajo más estúpido, más brutal, en el que sólo entra la fuerza física y la tenacidad?
¿Será que el tapeador gana doble sueldo y que se da prisa para juntar un poco de dinero? Lo más ordenado que de esta vida oscura y errante he podido recoger es lo siguiente. Hacia el año 1806 vino a Chile con un cargamento de grana de cuenta de sus padres. Jugólo con la tropa y los troperos que eran esclavos de su casa. Solía llevar a San Juan y Mendoza arreos de ganado de la estancia paterna, que tenían siempre la misma suerte, porque en Facundo era el juego una pasión feroz, ardiente, que le resecaba las entrañas. Estas adquisiciones y pérdidas sucesivas debieron cansar las larguezas paternales, porque al fin interrumpió toda relación amigable con su familia. Cuando era ya el terror de la República, preguntábale uno de sus cortesanos: ¿cuál es, general, la parada más grande que ha hecho en su vida? 70 pesos, contestó Quiroga con indiferencia. Acababa de ganar, sin embargo, una de 200 onzas. Era, según lo explicó después, que en su juventud, no teniendo sino 70 pesos, los había perdido juntos a una sota. Pero este hecho tiene su historia característica. Trabajaba de peón en Mendoza, en la hacienda de una señora, cita aquella en el Plumerillo. Facundo se hacía notar, hacía un año, por su puntualidad en salir al trabajo, y por la influencia y predominio que ejercía sobre los demás peones. Cuando éstos querían hacer falla para dedicar el día a una borrachera, se entendían con Facundo, quien lo avisaba a la señora, prometiéndole responder de la asistencia de todos al día siguiente, la que era siempre puntual. Por esta intercesión llamábanle los peones el padre. Facundo, al fin de un año de trabajo asiduo, pidió su salario, que ascendía a 70 pesos. Montó en su caballo sin saber a dónde iba, vio gente en una pulpería, desmontóse y alargando la mano sobre el grupo que rodeaba al tallador, puso sus 70 pesos en una carta. Perdiólos, montó de nuevo, marchando sin dirección fija, hasta que a poco andar, un juez Toledo, que acertaba a pasar a la sazón, le detuvo para pedirle su papeleta de conchavo. Facundo aproximó su caballo en ademán de entregársela. Afectó buscar algo en el bolsillo y dejó tendido al juez de una puñalada. ¿Se vengaba en el juez de la reciente pérdida? Quería solo saciar el encono de gaucho malo contra la autoridad civil y añadir este nuevo hecho al brillo de su naciente fama. Lo uno y lo otro. Estas venganzas sobre el primer objeto que se presentaba son frecuentes en su vida. Cuando se apellidaba general y tenía coroneles a sus órdenes, hacía dar en su casa en San Juan 200 azotes a uno de ellos por haberle ganado mal, decía Facundo. A un joven 200 azotes por haberse permitido una chanza en momentos en que él no estaba para chanzas. A una mujer en Mendoza que le había dicho al paso «Adiós, mi general», cuando él iba enfurecido porque no había conseguido intimidar a un vecino tan pacífico, tan juicioso como era valiente y gaucho. 200 azotes. Facundo reaparece después en Buenos Aires, donde en 1810 es entrado como recluta en el regimiento de arribeños que mandaba el general Ocampo, su compatriota, después presidente de Charcas. La carrera gloriosa de las armas se abría para él con los primeros rayos del sol de mayo, y no hay duda que con el temple de alma de que estaba dotado, con sus instintos de destrucción y carnicería, Facundo, moralizado por la disciplina y ennoblecido por la sublimidad del objeto de la lucha, habría vuelto un día del Perú, Chile o Bolivia, uno de los generales de la República Argentina, como tantos otros valientes gauchos que principiaron su carrera desde el humilde puesto del soldado. Pero el alma rebelde de Quiroga no podía sufrir el yugo de la disciplina, el orden del cuartel ni la demora de los ascensos. Se sentía llamado a mandar, a surgir de un golpe, a crearse él solo, a despecho de la sociedad civilizada y en hostilidad con ella.
una carrera a su modo, asociando el valor y el crimen, el gobierno y la desorganización. Más tarde, fue reclutado para el ejército de los Andes y enrolado en los granaderos a caballo. Un teniente García lo tomó de asistente y bien pronto la deserción dejó un vacío en aquellas gloriosas filas. Después, Quiroga, como Rosas, como todas esas víboras que han medrado a la sombra de los laureles de la patria, se ha hecho notar por su odio a los militares de la independencia, en los que uno y otro han hecho una horrible matanza. Facundo, desertando de Buenos Aires, se encamina a las provincias con 3 compañeros. Una partida le da alcance, hace frente, libra una verdadera batalla que permanece indecisa por algún tiempo, hasta que dando muerte a 4 o 5 puede continuar su camino, abriéndose paso todavía a puñaladas por entre otras partidas que hasta San Luis le salen al paso. Más tarde debía recorrer este mismo camino con un puñado de hombres, disolver ejércitos en lugar de partidas, e ir hasta la ciudadela famosa de Tucumán a borrar los últimos restos de la República y del orden civil. Facundo reaparece en los llanos, en la casa paterna. A esta época se refiere un suceso que está muy válido y del que nadie duda. Sin embargo, en uno de los manuscritos que consulto, interrogado su autor sobre este mismo hecho, contesta que no sabe que Quiroga haya tratado nunca de arrancar a sus padres dinero por la fuerza. Y contra la tradición constante, contra el asentimiento general, quiero atenerme a este dato contradictorio. Lo contrario es horrible. Cuéntase que habiéndose negado su padre a darle una suma de dinero que le pedía, acechó el momento en que su padre y madre dormían la siesta para poner aldaba a la pieza donde estaban y prender fuego al techo de pajas con que están cubiertas por lo general las habitaciones de los llanos. Nota de la primera edición completada en la segunda. Después de escrito lo que precede, he recibido de persona fidedigna la aseveración de haber el mismo Quiroga contado en Tucumán ante señoras que viven aún la historia del incendio de la casa. Toda duda desaparece ante deposiciones de este género. Más tarde he obtenido la narración circunstanciada de un testigo presencial y compañero de infancia de Facundo Quiroga que le vio a éste dar a su padre una bofetada y huirse. Pero estos detalles contristan sin aleccionar, y es deber impuesto por el decoro apartarlos de la vista. Fin de la nota. Pero lo que hay de averiguado es que su padre pidió una vez al gobierno de La Rioja que lo prendieran para contener sus demasías, que Facundo, antes de fugarse de los llanos, fue a la ciudad de La Rioja, donde a la sazón se hallaba aquel, y cayendo de improviso sobre él, le dio una bofetada, diciéndole: «Usted me ha mandado prender. Tome, mándeme prender ahora». Con lo cual montó en su caballo y partió a galope para el campo. Pasado un año, preséntase de nuevo en la casa paterna, échase a los pies del anciano ultrajado, confunden ambos sus sollozos, y entre las protestas de enmienda del hijo y las reconvenciones del padre, la paz queda restablecida, aunque sobre base tan deleznable y efímera. Pero su carácter y hábitos desordenados no cambian, y las carreras, el juego, las correrías del campo son el teatro de nuevas violencias, de nuevas puñaladas y agresiones, hasta llegar al fin a hacerse intolerable para todos e insegura su posición. Entonces, un gran pensamiento viene a apoderarse de su espíritu y lo anuncia sin empacho. El desertor de los arribeños, el soldado de granaderos a caballo que no ha querido inmortalizarse en Chacabuco y en Maipú,
resuelve ir a reunirse a la montonera de Ramírez, vástago de las Artigas, y cuya celebridad en crímenes y en odio a las ciudades a que hace la guerra ha llegado hasta los llanos, y tiene llenos de espanto a los gobiernos. Facundo parte a asociarse a aquellos filibusteros de la Pampa, y acaso la conciencia que deja de su carácter e instintos y de la importancia del refuerzo que va a dar a aquellos destructores alarma a sus compatriotas, que instruyen a las autoridades de San Luis por donde debía pasar del designio infernal que lo guía. Dupuy, gobernador entonces, 1818, lo hace aprender, y por algún tiempo permanece confundido entre los criminales que la cárcel encierra. Esta cárcel de San Luis, empero, debía ser el primer escalón que había de conducirlo a la altura a que más tarde llegó. San Martín había hecho conducir a San Luis un gran número de oficiales españoles de todas graduaciones, de los que habían sido tomados prisioneros en Chile. Sea hostigados por las humillaciones y sufrimientos, sea que previesen la posibilidad de reunirse de nuevo a los ejércitos españoles, el depósito de prisioneros se sublevó un día y abrió las puertas de los calabozos de reos ordinarios a fin de que les prestasen ayuda para la común evasión. Facundo era uno de estos reos, y no bien se vio desembarazado de las prisiones cuando enarbolando el macho de los grillos abre el cráneo al español mismo que se los ha quitado, y yendo por entre el grupo de los amotinados deja una ancha calle sembrada de cadáveres en el espacio que ha querido correr. Dícese que el arma de que hizo uso fue una bayoneta, y que los muertos no pasaron de 3. Quiroga, empero, hablaba siempre del macho de los grillos y de 14 muertos. ¿Acaso es esa una de esas idealizaciones con que la imaginación poética del pueblo embellece los tipos de la fuerza brutal que tanto admira? ¿Acaso la historia de los grillos es una traducción argentina de la quijada de Sansón, el Hércules hebreo? Pero Facundo la aceptaba como un timbre de gloria, según su bello ideal, y macho de grillos o bayoneta, él, asociándose a otros soldados y presos a quienes su ejemplo alentó, logró sofocar el alzamiento y reconciliarse por este acto de valor con la sociedad, y ponerse bajo la protección de la patria, consiguiendo que su nombre volase por todas partes, ennoblecido y lavado, aunque con sangre, de las manchas que lo afeaban. Facundo, cubierto de gloria, mereciendo bien de la patria, y con una credencial que acredita su comportación, vuelve a La Rioja y ostenta en los llanos, entre los gauchos, los nuevos títulos que justifican el terror que ya empieza a inspirar su nombre. Porque hay algo de imponente, algo que subyuga y domina, en el premiado asesino de 14 hombres a la vez. Aquí termina la vida privada de Quiroga, de la que he omitido una larga serie de hechos que sólo pintan el mal carácter, la mala educación y los instintos feroces y sanguinarios de que estaba dotado. Sólo he hecho uso de aquellos que explican el carácter de la lucha, de aquellos que entran en proporciones distintas, pero formados de elementos análogos en el tipo de los caudillos de las campañas, que han logrado al fin sofocar la civilización de las ciudades y que últimamente ha venido a completarse en Rosas, el legislador de esta civilización tártara, que ha ostentado toda su antipatía a la civilización europea en torpezas y atrocidades sin nombre aún en la historia. Pero aún quédame algo por notar en el carácter y espíritu de esta columna de la Federación. Un hombre iletrado, un compañero de infancia y de juventud de Quiroga, que me ha suministrado muchos de los hechos que dejo referidos, me incluye en su manuscrito, hablando de los primeros años de Quiroga, estos datos curiosos: que no era ladrón antes de figurar como hombre público, que nunca robó, aun en sus mayores necesidades,
que no sólo gustaba de pelear, sino que pagaba por hacerlo y por insultar al más pintado, que tenía mucha aversión a los hombres decentes, que no sabía tomar licor nunca, que de joven era muy reservado y no sólo quería infundir miedo, sino aterrar, para lo que hacía entender a hombres de su confianza que tenía agoreros o era adivino, que con los que tenía relación los trataba como esclavos, que jamás se ha confesado, rezado ni oído misa, que cuando estuvo de general lo vio una vez en misa, que él mismo le decía que no creía en nada. El candor con que estas palabras están escritas revela su verdad. Toda la vida pública de Quiroga me parece resumida en estos datos. Veo en ellos el hombre grande, el hombre de genio, a su pesar, sin saberlo él, el César, el Tamerlán, el Mahoma. Ha nacido así, y no es culpa suya. Descenderá de las escalas sociales para mandar, para dominar, para combatir el poder de la ciudad, la partida de la policía. Si le ofrecen una plaza en los ejércitos, la desdeñará, porque no tiene paciencia para aguardar los ascensos, porque hay mucha sujeción, muchas trabas puestas a la independencia individual. Hay generales que pesan sobre él, hay una casaca que oprime el cuerpo y una táctica que regla los pasos. Todo es insufrible. La vida de a caballo, la vida de peligros y emociones fuertes, han acerado su espíritu y endurecido su corazón. Tiene odio invencible, instintivo, contra las leyes que lo han perseguido, contra los jueces que lo han condenado, contra toda esa sociedad y esa organización a que se ha sustraído desde la infancia y que lo mira con prevención y menosprecio. Aquí se eslabona insensiblemente el lema de este capítulo. Es el hombre de la naturaleza que no ha aprendido aún a contener o a disfrazar sus pasiones, que las muestra en toda su energía, entregándose a toda su impetuosidad. Este es el carácter original del género humano, y así se muestra en las campañas pastoras de la República Argentina. Facundo es un tipo de la barbarie primitiva. No conoció sujeción de ningún género. Su cólera era la de las fieras. La melena de sus renegridos y ensortijados cabellos caía sobre su frente y sus ojos, en guedejas, como las serpientes de la cabeza de Medusa. Su voz se enronquecía y sus miradas se convertían en puñaladas. Dominado por la cólera, mataba a patadas, estrellándole los sesos a N por una disputa de juego. Arrancaba las orejas a su querida porque le pedía una vez 30 pesos para celebrar un matrimonio consentido por él. Y abría a su hijo Juan la cabeza de un hachazo, porque no había forma de hacerlo callar. Daba de bofetadas en Tucumán a una linda señorita a quien ni seducir ni forzar podía. En todos sus actos mostrábase el hombre bestia aún, sin ser por eso estúpido y sin carecer de elevación de miras. Incapaz de hacerse admirar o estimar, gustaba de ser temido, pero este gusto era exclusivo, dominante hasta el punto de arreglar todas las acciones de su vida a producir el terror en torno suyo, sobre los pueblos como sobre los soldados, sobre la víctima que iba a ser ejecutada como sobre su mujer y sus hijos. En la incapacidad de manejar los resortes del gobierno civil, ponía el terror como expediente para suplir el patriotismo y la abnegación. Ignorante, rodeábase de misterios y haciéndose impenetrable, valiéndose de una sagacidad natural, una capacidad de observación no común y de la credulidad del vulgo, fingía una presciencia de los acontecimientos que le daba prestigio y reputación
entre las gentes vulgares. Es inagotable el repertorio de anécdotas de que está llena la memoria de los pueblos con respecto a Quiroga. Sus dichos, sus expedientes, tienen un sello de originalidad que le daban ciertos visos orientales, cierta tintura de sabiduría salomónica en el concepto de la plebe. ¿Qué diferencia hay, en efecto, entre aquel famoso expediente de mandar partir en dos el niño disputado a fin de descubrir la verdadera madre y este otro para encontrar un ladrón? Entre los individuos que formaban una compañía habíase robado un objeto, y todas las diligencias practicadas para descubrir al ladrón habían sido infructuosas. Quiroga forma la tropa, hace cortar tantas varitas de igual tamaño cuantos soldados había, hace enseguida que se distribuyan a cada uno y luego, con voz segura, dice: aquel cuya varita amanezca mañana más grande que las demás, ese es el ladrón. Al día siguiente, fórmase de nuevo la tropa y Quiroga procede a la verificación y comparación de las varitas. Un soldado hay, empero, cuya vara aparece más corta que las otras. ¡Miserable!, le grita Facundo, con voz aterrante. ¡Tú eres! Y en efecto, él era. Su turbación lo dejaba conocer demasiado. El expediente es sencillo. El crédulo gaucho, temiendo que efectivamente creciese su varita, le había cortado un pedazo. Pero se necesita cierta superioridad y cierto conocimiento de la naturaleza humana para valerse de estos medios. Habíanse robado algunas prendas de la montura de un soldado, y todas las pesquisas habían sido inútiles para descubrir al ladrón. Facundo hace formar la tropa y que desfile por delante de él, que está con los brazos cruzados, la mira fija, escudriñadora, terrible. Antes ha dicho: yo sé quién es, con una seguridad que nada desmiente. Empiezan a desfilan muchos, y Quiroga permanece inmóvil. Es la estatua de Júpiter tonante, es la imagen del dios del juicio final. De repente se abalanza sobre uno, le agarra del brazo y le dice con voz breve y seca: ¿dónde está la montura? Allá, señor, contesta, señalando un bosquecillo. 4 tiradores, grita entonces Quiroga. ¿Qué revelación era esta? La del terror y la del crimen, hecha ante un hombre sagaz. Estaba otra vez un gaucho respondiendo a los cargos que se le hacían por un robo. Facundo le interrumpe diciendo: ya este pícaro está mintiendo. A ver, 100 azotes. Cuando el reo hubo salido, Quiroga dijo a alguno que se hallaba presente: vea, patrón, cuando un gaucho al hablar esté haciendo marcas con el pie, es señal que está mintiendo. Con los azotes, el gaucho contó la historia como debía de ser, esto es, que se había robado una yunta de bueyes. Necesitaba otra vez, y había pedido, un hombre resuelto, audaz, para confiarle una misión peligrosa. Escribía Quiroga cuando le trajeron el hombre. Levanta la cara después de habérselo anunciado varias veces, lo mira y dice, continuando de escribir: ese es un miserable. Pide un hombre valiente y arrojado. Averiguóse, en efecto, que era un patán. De estos hechos hay a centenares en la vida de Facundo, y que al paso que descubren un hombre superior, han servido eficazmente para labrarle una reputación misteriosa entre hombres groseros que llegaban a atribuirle poderes sobrenaturales.